Arrancamos un nuevo break del día viernes. Francisco, ¿cómo estás? Muy buen viernes. ¿Cómo estás, Robert? Buen viernes para todos. Em, y bueno, terminamos una nueva semana, esta quizás con menos novedades, pero novedades picantes, interesantes. Sí, correcto. Quizás en algún punto son las no novedades, digamos. Claro, Supuestamente ayer teníamos que firmar un staff eh, level agreement con la gente del Fondo Monetario. Y todavía no hay novedades. Salió publicado anoche que se firmaba hoy viernes. Después salieron novedades con que le permitirían al Fondo Monetario poder, perdón, al Ministerio de Economía poder intervenir en los dólares paralelos. eh, pero bueno, hasta ahora no hay nada. El ministro Massa dijo el día, si no me equivoco, martes, miércoles martes, sí. martes, que los fondos, porque bueno, todo esto lleva un tema burocrático bastante importante, más el receso del Fondo Monetario, los fondos iban a ingresar en la tercera semana de agosto, o casualidad, después de las PASO. Hasta ahora, mucho humo y pocas nueces. em, Así que eso por un lado. Por otro lado, un tema que hoy no vamos a tratar, está el tema del juicio de YPF en los tribunales de Nueva York. eh, que bueno, ahí ya se sabe que Argentina al menos va a tener que desembolsar de alguna forma 5.000 millones de dólares, al menos, y con un máximo de 16.000 eh, millones. Ese también va a ser un tema importante porque en principio ahí el perjudicado, digamos, es el Estado Nacional, lo que no quita que después podamos tener alguna especie de reclamo hacia la petrolera estatal. Porque, bueno, obviamente es más fácil de embargar que el Estado Nacional. Y después algo que ya vamos a tocar la semana que viene, vamos a volver la semana que viene al aspecto internacional. Bueno, la Fed subió la tasa, algo que estaba dentro de lo que esperaba el mercado, pero quizás lo más duro eh, viene por el lado de que Powell fue bastante ambiguo y eh, la actividad norteamericana no se desacelera, con lo cual se prevé que quizás falte todavía un poco más de suba para dominar la inflación. Fran, pasamos ahora al tema que vamos a tocar, A esto lo del que, dólar. sí, sí, a lo que nos compete hoy. Vamos. A lo que nos compete hoy, que fue lo que salió durante el fin de semana y se empezó a aplicar lo que nosotros llamamos una devaluación que se autopercibe paquete fiscal. El gobierno quiere a toda costa no devaluar, aunque devalúe. em, Así que, bueno, le llamó paquete fiscal. Un paquete fiscal, la verdad que por ahí daba como un poco de risa. Era bastante sencillo, bastante simple. em, y eran 4, 5, 6 hojitas de un PDF, que la verdad que parecía más bien armado por un estudiante haciendo una monografía. Y básicamente lo resumimos, o lo resumió el gobierno, en 4 grandes aspectos, bastante sencillos de leer, pero a veces bastante complicado en su implementación, o con derivaciones que, que puedes, que no están muy claras, ¿sí? Claro, La ahí te iba a primera, decir, Robert, no sé si sí. o sea, complicado en su implementación, no, es imposible de interpretar bien a qué se refiere, a qué cosa. No es claro, es muy completamente genérico. Eh, si esto se demoraron, creo Exactamente, que seis sí. semanas en hacerlo y negociar con el fondo, bueno, eh, ah, no sé en qué usaron 6 semanas para sacar Eh, esto. Exactamente, encima hay mucha discrecionalidad. La Secretaría de Agricultura que puede definir qué cosas pueden entrar, ya lo vamos a ver rápidamente porque quizás no hace mucho, digamos, no vamos a hacer mucho pie en la profundidad de las medidas porque no creo que sea lo más interesante, pero sí.
Bueno, por ejemplo, la simplificación cambiaria, ya empezamos mal porque en realidad genera más tipos de cambios. Ujú. Acá lo que hace es subir el dólar solidario en un 10%, esta percepción del impuesto país que era del 35 la lleva al 45. Hacen acá una mención muy rápida que son 900.000 personas que compran $150 en promedio. Y la verdad que cuando uno hace el beneficio fiscal de esto, a ver, uno multiplica las 900.000 personas por los 150 dólares que compran por la cotización y eso lo multiplicamos por el 10%, bueno, son aproximadamente menos de 4.000 millones de pesos por mes. Eh, y la verdad que con un Blue o con un MEP a niveles por encima de 500 sigue conviniendo. Acá no hay gran cosa. Y sigue este problema de que el Banco Central vende dólares baratos, eh, y quizás el sobreprecio se lo lleva el Ministerio de Economía. Bueno, dirán, fortalece la recaudación, eh, pero nada, acá es un poco más de humo, que lo único que puede ayudar es aumentar la brecha fundamentalmente con el blue. Ahí Robert, te hago otra aclaración que es muy importante, que esto es recaudación ahora, en el momento cero, digamos, pero son todos retenciones o impuestos que se pueden devolver, digamos, son a cuenta de. Entonces son impuestos que, bueno, te adelanto ganancias, pero después lo puedo recuperar. O sea que los tengo ahora, pero después no los voy a tener. Eh, Claro, exactamente, entonces ahí. es un cambio de tiempo, no de recaudación en sí. Exactamente, por ahí puede ser que es quizás un poco más devaluado, pero sí, el 1 de enero Sí. del 2024 se abre la persiana para hacer todos los pedidos de reintegro de dólar tarjeta, de dólar solidario, de dólar Qatar, sin lugar a dudas. eh, bueno, se devalúa, pero sigue estando un beneficio que mi costo financiero de comprar estos dólares o consumir con tarjeta y y no vender mis dólares blue, bueno, o mis dólares MEP, sin lugar a dudas juegan a favor de esta ecuación, ¿sí? O sea que Ujú. esto, la verdad que entre esto y nada, me quedaba con nada, bastante poco, y solamente a lo que ayuda es acelerar la expectativa de que el dólar está barato. Así que no hay mucho más por ahí. El impuesto país para servicios, ¿sí? Bueno, acá sí había un agujero bastante importante con los servicios, sobre todo con los servicios de la parte tecnológica, ¿sí? Acá le ponen una alícuota del 25% y bueno, tres excepciones. Acá sí, y acá vamos a notar un impacto en la parte de todo lo que sean, por ejemplo, acceso a nubes, suscripciones internacionales a distintas plataformas. Esto va a ser, esto va a pegar en la inflación. Creemos que todo el paquete fiscal pega en la inflación, algunos más grave, otros menos grave. Por ejemplo, el primer punto menos grave, la verdad que es nada para los problemas que tiene el Banco Central y el Ministerio de Economía, es nada. Pero bueno, acá también esto va a ayudar a empujar a la inflación. Eh, si Sí, claro, seguimos con, claro, claro. con los puntos, perdón, ahí está, ¿sí? Punto 3 y 4, el impuesto país para bienes, ¿sí? Acá se pone una alícuota también. eh, bueno, ya sé las excepciones cuáles no estarían. Y acá, Fran, nosotros vivimos en primera persona el impacto inflacionario de estas medidas. Sí, por supuesto. Ya sabemos que va a pegar rápido y bueno, justamente acá en la oficina la semana pasada estábamos buscando para comprar algunos insumos de computación, unos monitores en particular, que fue como martes, miércoles de la semana pasada y el lunes nos levantamos que 60% había aumentado. Cla- Así de una. Eh, con las noticias que se dieron el fin de semana, el lunes ya la realidad es que todos, los proveedores y cuestiones importadas, electrónicos y demás, ya habían remarcado ahí precio para cubrirse. Así que, nada, unos días y te perdiste 60% más caro.
Sí, acá el trasfondo que hay en todo esto es, la verdad que, a ver, un 7,5, no es que sea poco, pero es un mes de crawling peg ahí. Con lo cual, a ver, nada, o sea, pura inflación porque lo que todos sabemos es que eh, en realidad no va a haber más dólares. A ver, este paquete fiscal no ayuda a que haya más dólares para que se pueda importar más y no suban los precios, con lo cual lo único que hace es priorizar la imposibilidad de conseguir dólares y ahí vienen las coberturas, algunas pueden ser muy exageradas o abusivas, eso Ujú. ya son apreciaciones más personales, pero bueno, vienen las coberturas, el que tiene y tiene poco. Evidentemente, el que tiene monitores no debe tener una gran cantidad de monitores porque lo debe tener que pagar y si lo tiene que pagar, lo tiene que vender, con lo cual el tema de escasez debe ser algo importante, sobre todo en algunas cadenas de suministros. También se comentaba que ya las fábricas de electrodomésticos habían frenado la venta. Esto, bueno, va a derivar en una aceleración de la inflación bastante más rápida, bastante más marcada. Después está el tema de las importaciones temporales. Bueno, acá hay un régimen especial, sobre todo para la industria automotriz, y acá es donde empiezan a interactuar, bueno, cuáles son los insumos que quedan afuera, cuáles sí, cuáles no. Entonces empieza a haber una barrera de discrecionalidad que sin lugar a duda esto va a derivar en denuncias de corrupción y cuestiones de esta manera, de que no me dejan, a unos sí, a otros no. Bueno, eh, Ujú. lamentablemente, digamos, por ahí pareciera que este análisis y este aspecto no ha sido muy tenido en cuenta y por eso es que decimos que parece más bien un trabajo monografía, un resumen, que algo explicitado, porque bueno, deja eh, muchas Agujeros, zonas, huecos. agujeros, huecos que los tienen que legislar organismos inferiores. Así que, y el cuarto, quizás el que nosotros consideramos más importante, El aunque por importante. ahí el importante, que es el dólar, economías regionales. Bueno, Ya se quedaron acá sin nombres para ponerle, Robert. Ahora le pusieron dólar economías regionales. Ya no era el dólar, soja, ya no era, sí, agro. exactamente, pensemos que esto arrancó con simplificación cambiaria Sí, sí. y ya tenemos un nuevo dólar. Em, este dólar economías regionales también fue un poco cuestionado porque si ven abajo en el punto 4.3, ¿quién lo implementa? La Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Entonces, en función de lo que quiere la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, es a qué es dólar economía regional. Y ahí la resolución de la Secretaría de Agricultura estableció que el maíz es un dólar para economías regionales. La verdad que por definición debería serlo, ¿no? Pero bueno, maíz, trigo y soja, como son los grandes productos exportables agrícolas que tiene Argentina, se los considera como no regionales. Y acá lo incluyeron, Fran, y le pusieron un tipo de cambio, digamos, bastante, digamos, atractivo para la situación, considerando que el oficial, Sí, sobre todo el mayorista, va a a estar ver, en voy a, 260. claro, voy a hacer una cuenta rápida justamente con eso. Si mal no recuerdo, cerró en algo de 2,73 ayer. Es Ujú, casi un 30% más que la cotización actual. Eh, ujú, bien. es bastante. Eh, bueno, ahora viene el incentivo de realmente líquido o espero una devaluación futura. ¿Me curo de qué? ¿De mis costos actuales? ¿De los gastos que tenga en el mes a mes, día a día? ¿O realmente a este precio sí me conviene liquidar? Ahí es donde vamos a ver qué pasa. Por lo que yo veo, si solamente pretenden recaudar ahí en el punto 4,2, si solamente pretenden recaudar 2.000 millones con esto, y la verdad que no pintamos la pieza, como quien dice, no es una suma significativa. Y con lo que comentaba recién, Robert, si quieren intervenir el tipo de cambio, eso no les dura ni 2 semanas. Entonces, es un parche que la verdad ha quedado muy chico. Entiendo, no sería nada más
salvar un mes, quizás con suerte. Y ya hemos visto cómo, bueno, lo vamos a ver, ¿no? Pero las reservas no están en su mejor momento. Necesitaríamos un colchón mucho más grande para que esto sea realmente útil y efectivo. Sí, correcto, Fran. Bueno, acá este dólar dura hasta divisas proyectadas, como decía, 2.000 millones, incluido maíz. Evidentemente lo que Ujú. está intentando recaudar de acá a las PASO es un monto como para poder llegar a las elecciones y poder seguir interviniendo en el mercado de los dólares paralelos. Básicamente, por estimaciones que se van haciendo en las últimas jornadas, en las últimas ruedas, se ve que el Ministerio de Economía y Banco Central están interviniendo con no menos de 50 millones de dólares diarios. Si uno hace la cuenta, eso en 10 ruedas son 500 millones y en 20 ruedas son 1.000 millones de pisos de intervención. Esto, 2.000 millones, lo esperarán hasta el 31 de agosto, con lo cual lo que queda como muy claro es que el gobierno está intentando obtener un monto de liquidación diaria que le permita mantener la brecha. Em, Sin lugar a duda, hubieron mucho movimiento de liquidaciones de maíz en estos últimos días, en los niveles quizás más altos del último año, porque bueno, el maíz viene siendo un cultivo un poco golpeado, no hay mucho stock de maíz porque, digamos, tuvimos un año de mucha sequía, entonces puede ser quizás un buen momento, como decía Francisco, bueno, un 30% más. eh, eh, con respecto al mayorista, pensamos que las liquidaciones van a estar en los primeros días, después probablemente se empiecen a caer porque empieza a haber un tema de crowding, Sí, sí. que quizás Sí, no. ya se va devaluando. Nos pasó la vez pasada que estaba en 300, que la diferencia con el dólar MEP eran 100 pesos, si me no recuerdo, estábamos como cercano a 400, y a las 2 semanas el dólar MEP dio un salto y ya liquidar no era tan conveniente. Exactamente, ya la Eso está claro. liquidación no es tan conveniente y nosotros si nos ponemos en un productor de maíz que quiere vender el maíz para que un agroexportador lo pueda vender, lo pueda liquidar, la verdad que, no sé, yo vendería ahora, no sé, pagaría, intentaría cancelar stock, compraría MEP o Blue, no sé, lo que cada uno pueda, digamos MEP. eh, y, a ver, no sé si tendría incentivos a esperar después de las elecciones. Eh, No creo. Quizás se devalúa y el 340 me queda poco. Entonces, bueno, creo que o se hace temprano o ya pasa para después de las pasos. Y Ujú. ahí, en este contexto, y un poco intentando ver y esperar, a ver, y ver qué se puede esperar. Bueno, así viene la línea azul, son las reservas internacionales. Y creo que la última vez que lo vimos en un break estábamos en 33.000, 32.000 millones. Las caídas grandes de ahí de principio de julio fue un pago, de finales de junio, un pago que se le hizo al Fondo Monetario con reservas propias, pero queda una parte impaga, con lo cual eh, tuvieron una caída que esas reservas no se recuperaron y tenemos que hacer otro pago más para ver si podemos recuperar el nivel de reservas. La brecha, medio que se quiso escapar, el mercado, perdón, el MECON empezó a intervenir acá para bajarla de 100 otra vez y sale esta medida de dólar agro y no es que hayan cambiado las perspectivas, al contrario, lo que aumentó fue la intervención del Banco Central para bajar la brecha, ¿sí? O sea, eso tiene que estar claro que acá no ha habido, digamos, un cambio eh, de perspectiva, sino todo lo contrario. Y vamos a ver cómo quizás es todavía un buen momento para seguir eh, el tema del precio del MEP. Las intervenciones, como decíamos, están aproximadamente en 50 millones
piso diario, ¿sí? Y acá es donde se ve en este círculo rojo, la línea azul es el MEP, la línea verde es el CCL. El CCL se escapó, acá dio toda la sensación de que el Banco Central y el Ministerio de Economía dejaron de intervenir, lo soltaron y la brecha se amplió. Sí, venía con una brecha muy baja, la brecha promedio histórica 2-3%, estaba en menos de eso, y de pronto saltó al 6,5%. ¿Sí? Entonces acá soltaron el contado con liquidación, pero aparentemente en las últimas intervenciones, en las últimas ruedas, parece que lo quieren volver a colocar un poco más en escala. ¿Sí? La verdad que no tenía mucho sentido este caso previo porque daba todo el incentivo a comprar contado con liquidación. Son pocos los que lo pueden hacer, pero el que lo puede hacer lo va a aprovechar. Y se escapó la brecha y llegó al niveles de 6,5. ¿Sí? Y en el intradía un poquito más también. Entonces, esto también ya pasó meses anteriores, ¿sí? Eh, y Sí, acá en este cuando, punto, sí. sí, Fran. No, no, terminalo, terminalo, yo Sí, sigo. acá en este punto decidieron, a ver, en la primera curva roja fue cuando deciden vender bonos en pesos para frenar una corrida, y en la segunda círculo rojo, que también se escapa otra vez del CCL, lo que deciden es intervenir con los dólares, algo que tenían prohibido. ¿Sí? Y ahora otra vez se volvió a aplicar el CCL, y eso también está dando la pauta de que hay pocas balas para intervenir, y por eso intervienen en el horario de cierre, Sí, fundamentalmente. sí, sí, para que el cierre sea bonito. Lo que iba a comentar recién es que siempre estos casos de mucha brecha entre el MEP y el CCL se dan en momentos de mucha incertidumbre. Robert mencionó un par ahí. Si vemos el histórico, digamos, van más o menos en paralelo y cada tanto tenemos estos sacudones que es cuando hay mucha incertidumbre, claramente todos queremos tener el dinero afuera, tratar de asegurarlo. Y ahí es donde se generan estos márgenes gigantescos donde sacar el dinero eh, realmente tiene un costo muy alto respecto de, bueno, tener los dólares en el país. Pero por razones obvias, ¿no? Uno busca cubrirse de, de- de todo lo que nos está pasando, si se quiere. Entonces, nada. Y esto, Sí, Fran, sí, vos que también estás mucho tiempo mirando pantallas, buscando precios, sí, dio lugar a unos desarbitrajes en el precio de los mismos bonos, fundamentalmente en sí, dólares. totalmente. Nosotros tenemos plazo de liquidación, no sé si uno lo compra en contado inmediato, sería con liquidación hoy o en 48 días, y vimos unos desarbitrajes bastante importantes en el intradía, ¿no? Sí, sí, hay veces que te da hasta 2%, decir, bueno, yo tengo el bono hoy, lo vendo en contado inmediato, ¿cierto? Lo compro en 48 horas de nuevo y quizás saco un 2% de diferencia, ¿no? Por básicamente hacer nada. Entonces, se ha dado mucho, es algo que se había dado muchas veces antes, también hay varias regulaciones que medio como que te traban un poquito porque luego de que yo vuelvo a obtener los dólares, tengo que ir al banco, es un lío, pero la realidad es que es algo que está pasando eh, y nada, genera un juego ahí infinito de cuestiones. Sí, ahí, a ver, ahí cuando interviene el gobierno siempre hay desarbitraje, que nosotros le llamamos los precios, y posibilidades de arbitrarlo, es decir, de llevarse esa ganancia. Ujú. Eh, por ejemplo, eh, este entre inmediato y 48 horas dentro del mismo bono en dólares me da esa posibilidad. Yo lo tengo el bono, lo vendo y lo recompro y me hago una ganancia que en términos internacionales la puedo llegar a obtener a las tasas actuales en 4 meses, 5 meses, me lo llevo en un día. Hay una serie de limitaciones, como decía Frank, que bueno, tengo que tener la posibilidad de llevarme el dinero al banco y volverlo, con lo cual no tengo que tener impuestos a los débitos y créditos porque si no me come la ganancia o buena parte de la ganancia. Em, pero se puede hacer, ¿sí? Entonces, sobre todo para personas humanas, bueno.
pueden llegar a aprovechar ese desarbitraje y vemos que se hace. Eh, y después otro desarbitraje también que se da es entre el mismo MEP y el CCL, porque acá nosotros mostramos MEP y CCL lo que llamaríamos versión oficial, es decir, los intervenidos. Y la verdad que muchos días se pegan, terminan siendo iguales, eh, y en algún día como acá termina siendo más barato el CCL. Con lo cual, para el que está comprando dólares y puede comprar contado con liquidación, por ahí hay que mirar muy bien y ver precios si no me conviene hacer CCL en vez de MEP. ¿Sí? Porque, por ejemplo, varios días con estas intervenciones, con estas pocas balas que tienen, intervienen muy fuerte sobre el cierre y dejan cualquier precio, dejan el CCL más barato que el MEP. ¿Sí? Con lo cual, si uno tiene esa posibilidad de poder hacer contado con liquidación, es decir, contar con una cuenta bancaria en el exterior, para tener los dólares en cable, sacarlos sin brecha y después meterlo con una brecha del 6%, bueno, quizás en una semana como mucho, menos, pero pongamos en una semana me estoy haciendo una tasa del 6% en dólares, algo que en términos internacionales demora un año. Todas estas cosas suceden por esta intervención que está haciendo el gobierno, que quiere dejar eh, anclada a la brecha por este problema que tiene de reservas y no quiere que se le escape antes de agosto. Esto tiene que durar hasta agosto, después probablemente se termine, veamos más restricciones, más dureza, y dependiendo del resultado, algún tipo de otras medidas mucho más estrictas. Entonces, un poco como corolario de toda eh, la presentación de hoy, del break de hoy, seguimos considerando, a ver, si bien un dólar a 500 pesos, en términos promedio, histórico, parece caro, un MEP a 500 pesos nos sigue pareciendo conveniente, Fran, sobre todo para algunas Sí, sí, sí. carteras. Sí, por supuesto. La realidad es que con todos los líos que tenemos, si uno quiere descansar tranquilo, siempre va a ser una buena opción. Y recién mencionaste algo que es de lo más irónico y creo que solo se da en nuestro país, que no tenemos reservas, pero el banco usa las reservas para que no se le escape el dólar. O sea, estamos completamente locos. Eh, y, y creo que es algo que se da en nuestro país nada más. Y bueno, y justamente por eso, creo que ayer, si mal no recuerdo, los encajes bancarios se redujeron 153 millones de dólares. O sea, ayer en encajes solamente perdimos 153 millones de dólares. Eh, entonces, nada, empieza a ser hasta un poquito preocupante también. Y, y bueno, entonces siempre cubrirse con dólares, la verdad que en estos momentos tan complejos, en todo, en la política, en la economía, en todas las ramas que afectan, creo que quedarse en dólares va a ser siempre una buena opción. Bien, sí, ahí Fran, lo que vos decías, sí, circuló esa información, que bajen los encajes significa que baja el dinero de los depositantes en los bancos, con lo cual han habido muchísimas extracciones Ujú, en los últimos días, y marca un poco ese nivel de que está esa idea de que el Banco Central tiene pocas reservas, se están usando dólares de los encajes, que algunos lo cuestionan o lo observan, pero bueno, no, si tuviéramos que usar el swap de China para eh, pagar al Fondo Monetario, la caída de la línea azul sería aún más grande. Pensemos que ujú, le pagamos al Fondo Monetario con reservas propias, entre comillas, sin los DEC, y tuvimos esta caída acá. ¿Sí? Quiere decir que si el Fondo Monetario no nos aprueba los DEC, esto no vuelve a subir. Y si tenemos que pagar lo que falta con yuanes, esto vuelve a bajar. No es que entra y sale como sucede con los DEC del Fondo Monetario. Con lo cual, cuando decimos que vamos a pagar con yuanes, no es una medida entre comillas, gratis en cuanto a nivel de reserva internacional bruta actual. ¿Sí? Es bastante arriesgado. Nos quedamos sin dólares para importar y las reservas sí van a seguir experimentando una caída en relación a los niveles previos. O sea, es bastante preocupante. Entonces, un poco como
Como síntesis, seguimos recomendando sobre todo para posiciones conservadoras, MEP, posiciones MEP, billete, para aquellos que pueden hacer CCL y en precios de intervención cercanos al MEP, por debajo de la brecha del 6%, lo vemos mucho más atractivo, sin lugar a dudas. Creemos que la brecha se puede ampliar más después de las pasos, siempre se puede estar peor. Y no está mal tener instrumentos dolarizados de acá a lo que queda de todo el proceso electoral y cambio de gobierno. Sí, creo que es el mejor resumen que podrías haber dado. Así que sí, un poco después de todo esto, eh, la recomendación venía por ese lado. No, no olvidarse del dólar, cuidado con las posiciones de carry trade, o sea, de tasa versus dólar. Esto está pisado, está contenido artificialmente, así que hay que mirar la película un poco de más largo plazo. Acá tenemos algunas preguntas, Robert. En principio, Sí. entiendo que esto serían los, pregunta Mario, eh, sobre los reintegros. Entiendo que serían los reintegros de las compras de dólares con tarjeta, digamos. Eh, Exactamente, esos para las personas humanas son pagos anticipos, en pagos de ganancia y en pago de bienes personales, ¿sí? Ujú, Eso, cuando cierre el año, se puede pedir el reintegro a través de la página de la FIP. ¿Sí? ujú. Esto es viejo, digamos, estuvo vigente, no sé, entre el 2012 y el 2015. Después, con la gestión del 16 al 19 desapareció porque, bueno, no hubo cepo y después volvió a aparecer. Así que eso hay que verlo. En la página FIP no hay mucho para hacer, por lo menos hay que meterse a la página FIP, la FIP dice cuánto es lo que... ¿Cuánto eh, tenés a favor? ¿Cuánto? Exactamente, y hay que hacer el trámite a través de la página FIP para pedir. Con respecto también a la pregunta de Mario, mayor endurecimiento en las medidas. A ver, corralito no lo sé, no lo sé exactamente, dependerá de los resultados. Si el ministro sale con vida política después de las pasos, dudo que haya un corralito, ¿sí? Ahora, evidentemente vamos a tener que tener más cepo. También hay que considerar que buena parte de estos depósitos en dólares son de organismos oficiales, con lo cual uno quiere creer que los primeros dólares que van a estar utilizando son los de los organismos oficiales. Así que yo por ahí no sería tan, tan alarmista con un corralito, pero sí, en las condiciones que está el Banco Central, no vemos descabellado pensar en comprar para retirar y dejar en un lugar que uno considere m- más seguro, ¿sí? Ujú. Em, Así que, y el tema de los reintegros, también por las dudas, es a cerrar el año calendario. O sea, ahí se juntan las compras de enero a diciembre. Obviamente las que compré en enero llegan mucho más devaluadas que las que compré en diciembre, pero es por año calendario el pedido de reintegro. Claro. Bueno, Robert, creo que está todo más o menos claro. Es un tema complicado también. Eh, Sí, sí, mucho, es un tema mucho sobre el que vamos a lío. estar teniendo novedades todos los días, ¿sí? O no novedades, como nos pasó ayer que no llegó el acuerdo. Claro, sí, sí. O falta de. Hay veces Claro, que dice falta que de... no news is good news, pero en este caso no. No, en este caso no. Good news fueron las del crecimiento norteamericano, pero terminaron siendo malas noticias porque, bueno, ahí se espera más dureza por parte de Ujú. la Fed. Pero bueno, la economía norteamericana viene mostrando una fortaleza muy, muy fuerte y que es difícil de bajar para poder bajar la inflación y ese seguramente va a ser el punto del próximo break. Exactamente, ahí estaremos. Ahí estaremos. Así que bueno, Genial, Robert. muchas gracias por estar. Muy buen fin de semana, buen viernes. Bueno, Fran, buen fin de semana. Buen fin de semana para todos, que anden muy bien. Los esperamos.